tormenta, en el desierto, no estoy solo. Tú conmigo estás, Dios, no me dejarás. En la noche, en los problemas, me acompañas, tú siempre estarás, Dios, no me soltarás. Yo confío, ya no temo, Dios no tardarás, soberano, Dios de imposibles te adoramos, en tu palabra confiamos, todo pertenece a ti. Oh, oh. En la noche, en los problemas,
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa, a su culto de esta semana, de día domingo, junto al Ministerio RDF de San Bernardo. Estamos muy contentos de estar acá nuevamente, junto a ustedes, poder estar en este lugar, poder compartir con ustedes palabra de Dios y poder también bendecirles a ustedes a través de la palabra y también a nosotros mismos. Como ven, me acompañan acá en el estudio central, en el estudio 1, Isidora y Constanza, las fieles coristas que tenemos ahora en nuestro ministerio. Y estamos muy contentos acá de poder estar con ustedes nuevamente. Y en los controles, o como por ahí también se puede ver, está también nuestro hermano Álvaro, quien nos va a ayudar con todo lo que se ve tras bambalina. Bueno, que ustedes no lo ven, pero está ahí con una mesa grande de sonido, micrófono, audífono y todas las cosas así, dando instrucciones. Así que les damos la más cordial bienvenida. ¿Van a saludar? ¿Sí? Salud entonces. Muy buenas tardes, hermanos. Espero que estén súper bien, que haya sido una semana muy buena, muy bendecida. Si no fue así, la va a terminar bien y la va a iniciar bien. Entonces, eso espero que disfruten junto a nosotros. Y eso, muchas bendiciones Amén. ¿Constanza? ¿Va a saludar? buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermanos. Espero que hayan tenido una semana muy bendecida y que este culto sea de mucha bendición para sus vidas y que lo disfruten. Amén. Entonces ya de a poquito estamos comenzando ya este programa junto a ustedes. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra pastora y a nuestro pastor también que están acá acompañándonos para que puedan saludar. Está habilitado. Sí. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Es un grato placer estar acá reunidos con los hermanos y con ustedes, que esperamos que este programa sea de mucha bendición para sus vidas. Amén. Dios les bendiga. Pastor, aquí está el pastor, el que no habíamos visto hace mucho tiempo y ya lo extrañábamos. No sé si ustedes, pero nosotros acá sí, por lo menos en la casa lo extrañábamos. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros amados amigos y hermanos que nos acompañan a través de la transmisión del Ministerio de RDF de acá de San Bernardo. Un grato momento estar con ustedes, ya que, como decía nuestra hermana Nicole, hace varias semanas que no he podido estar, motivo al trabajo, un nuevo trabajo, un nuevo desafío que estamos emprendiendo. Pero hoy pudimos estar acá y felices y gozosos de estar en la presencia del Señor. Así que esperamos que usted sea bendecido a través de este culto en casa, que usted pueda ser bendecido ahí en su hogar y que Dios tenga una palabra preparada para su vida y para mi vida también, para nuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, entonces ya está el equipo completo, ya estamos todos acá reunidos, juntos como hermanos, como dice la palabra, y vamos a dar comienzo a esta reunión, ¿les parece? Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor y vamos a también a pedir la dirección del Señor para que pueda guiar este culto. Hermano Álvaro, ¿usted iba a saludar por allá? ¿O no? No te... No alcanza. Ya, ok. Después de la vuelta entonces nos saluda. Pastora, ¿nos acompaña en la oración? Por favor. Padre maravilloso, Señor, en esta tarde te alabamos, Señor, te glorificamos, exaltamos tu nombre, santo y poderoso. Dándote, Señor, las gracias, las infinitas gracias por tu gran misericordia que has tenido con nosotros, con nuestras vidas. Gracias, Señor, por el amor perfecto, Señor, que usted tiene para sus hijos, para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por la vida, por la salud, por todo lo que usted nos da, nos brinda, Señor, por su apoyo siempre, su constante, Señor, presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, tu Hijo amado. Gracias, Señor, por todo, porque estamos aquí reunidos. Que en esta tarde, Señor, podamos adorar, alabar tu nombre,
junto a los hermanos que están en las transmisiones, Señor, que están viendo este culto, que están mirando, Señor, quizás de otras regiones, estarán con nosotros en esta tarde. Gracias, gracias Padre maravilloso, gracias mi Señor. Bendiga, Señor, todo lo que podamos hacer en esta tarde. Bendiga a cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes y los que están escuchando y los que verán también el programa. Gracias, que la bendición se extienda sobre ellos y sobre nuestras vidas. Te adoramos, te exaltamos, reciba toda la oración y toda la alabanza de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, nuestro Señor amado. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor entonces, para que podamos comenzar ya de manera formal nuestro culto. Y como dice la alabanza, entonces vamos a cantar. porque a eso hemos venido. Nuestro corazón está alegre y hemos venido a adorar al Señor.
hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, oh, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Consumidos por tu amor y hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, oh, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, 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 en tu luz vemos la luz. Oh, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Amén. Amén. Se siente
el calor del Señor aquí. Ah, amén. Vamos a cantar una última alabanza. ¿O usted, pastor, tiene algo que decir? ¿Mencionar algún saludo a la pastora? ¿Alguna palabra? ¿Alguna oración de gratitud? No, yo creo que estamos todos agradecidos de parte del Señor porque primero estamos con vida, con salud, ¿cierto? Estamos bien. Y eso es motivo de gratitud, de darle gracias al Señor. Gracias al Señor también porque ya estamos terminando el año escolar. Que ha sido bastante engorroso este año, un poco muy difícil para todos, para los niños, los padres, los profesores, los directivos, ¿cierto? Hasta el ministro de Educación ha sido difícil para él. Así es que, bueno, esperamos que todos terminemos, ¿cierto? A buen puerto, todos los que nos están escuchando, los niños, los adolescentes, los jóvenes, ¿ah? Que todos pasen de curso. Que todos pasen de curso, que todos de alguna manera lleguen a buen puerto con este año que ha sido tan difícil para todos. Por eso que debemos darle gracias al Señor porque estamos acá, porque nos queda ya poco tiempo para terminar el año y no sabemos qué viene después. Así es que el Señor prepare nuestros corazones, prepare nuestras vidas, prepare el camino. Sabemos que los que confían en el Señor tienen nuevas fuerzas, como las águilas, ¿cierto? Como las águilas levantarán sus alas, los hijos del Señor. Así es que yo le insto que en esta tarde usted deposite toda su confianza en el Señor, toda. Sabemos que es un tiempo difícil, sabemos que viene Navidad, ¿cierto? No va a ser fácil para muchos hogares y queremos que usted deposite la confianza en el Señor, que no la pierda. Son momentos, ¿cierto?, que en la vida tenemos que pasar. Yo le digo a todos los que converso, le digo, bueno, vamos, cuando estemos viejitos, vamos a tener harto que conversar y contar, ¿sí? Que hemos vivido terremotos, pandemias, ¿cierto? Y de todo un poco. Así es que, como era nuestro programa, de todo un poco, ¿se recuerdan? Así es que, con ánimo, con fe, con esperanza y con nuevas fuerzas para enfrentar lo que nos viene. No sabemos qué es, hay tanta incertidumbre, pero los hijos del Señor confían en el Padre, confían en el Señor. Él es nuestro Padre y no nos va a faltar nada. Así es que le quiero transmitir esta fe y esta confianza. Así que muchas bendiciones y mucho ánimo, hermano. Amén. Amén. Entonces vamos a cantar al Señor. A continuar cantando, si al pastor le parece. Hay que preguntarle hoy, ¿sí, no? ¿Podríamos saludar a los que están conectados? Sí. Yo por acá, a ver. Miriam Díaz, mi suegra, Irene Maldonado, Juvenal Gallegos, Aurora Díaz Gómez también está por acá, dice muchas bendiciones. Hermana Irene también dice bendiciones, que el Dios Todopoderoso sea glorificado en este culto de adoración a Él. También nos está viendo nuestra hermana y amiga Karen. Sí, le mandamos un beso, un abrazo, así, muchos chiquilla, miren, saludos. así. A Karencita. Te extrañamos mucho, así que la esperamos esperamos por acá. Sí, verla pronto. Por acá mi mamá dice, grato es estar con ustedes, mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Amén, muchas gracias. También nuestra hermana Romelia Luna dice amén y pone como un emoticón así de una persona que está dando gracias a Dios, como danzando. Yo creo que por la alabanza estaban bien movidas. Y nuestro hermano Juvenal también dice, le estamos viendo, grandes bendiciones. Y también nuestra hermana Pamela Carmona está conectada con nosotros.
Un saludo. Y a saludo nuestra para hermana. ella, que entiendo que está en el trabajo. ¿Sí? Sí. Está trabajando. Un Entonces, saludo así. saludo para ella también de parte de todo el Ministerio de RDF de San Bernardo. Por allá, hermano Álvaro, ¿usted tiene alguien En, más? en el canal de YouTube también está Oscar Tapia. Eso, comunicarle a los hermanos que estamos transmitiendo a través de nuestro canal YouTube. por YouTube. Sí, Oscar Tapia es mi tío de Argentina. Sí, también una persona acá comentó: muy buenas tardes a todos y todas. Espero tengan un lindo comienzo de semana, que sean felices, se olviden de sus problemas por un instante, tomen aire lentamente y sonrían. Bendiciones para ustedes. Pero no conozco a esta persona, a Simple Army Boy. Ya me imagino de dónde puede. Yo creo que él ya. es un poco oriental. ¿Quién es? Sí, es un amigo acá de la ICI, un amigo tuyo, y de acá otra cosa de Amiga nuestra de- hermana Constanza. Saludos para él también, bendiciones y Para gracias por sus bendiciones. buenos deseos. Para Benjamín. Sí, él se llama Ah, Benjamín. el Benja. Sí. Pucha, tiene que poner su nombre, el Benja. Para Benjamín le damos saludos Para y poder muchas bendiciones identificarlo. para él también. Sí, Por que- allá, pastor, ¿usted tiene alguien más? No, yo acá estoy siguiendo la transmisión del programa, pero a todos los hermanos decirle que compartan la transmisión, ya sea por el canal del Facebook y también que puedan compartir por YouTube, ¿no es cierto? Esta plataforma que estamos transmitiendo en vivo para todos nuestros amigos y hermanos, y que la palabra del Señor pueda ser extendida, como dice ahí en la Escritura, hasta lo último De la tierra. de la tierra. Así que nuestra labor, nuestra misión es hacer discípulos, y en este tiempo nuevo que estamos comenzando a vivir después de esta pandemia, creo que debemos aprovechar los medios de comunicación y también pedirle a los hermanos que estemos orando por la iglesia en general. Hoy día teníamos nuestro desayuno pastoral, como cada día domingo nos estamos reuniendo los pastores del Ministerio RDF, tanto del sur, del norte, ¿no es cierto?, y del centro, Santiago. Y hoy hablábamos con el pastor Rivera y él nos decía: comenzó la persecución a la iglesia evangélica. Y usted dirá, ¿pero cómo comenzó? Se abrieron las puertas en algunas fases que se puede ir a la iglesia a congregarse con una cierta cantidad de personas. Pero en Antofagasta, una de las iglesias del pastor Fernando Chaparro, le cerraron la iglesia, le cursaron un parte porque había niños en la iglesia. Porque están permitiendo que vayan las personas, pero que no vayan los niños ni los ancianos. Y ese es el comienzo de la persecución al cristianismo. Así que estemos orando, amados hermanos, estemos reforzando las oraciones. No nos quedemos quietos y no nos quedemos solamente con una transmisión. También debemos congregarnos en el tiempo que sea necesario, poder juntarnos, abrazarnos, compartir, como dice la palabra, y ser una familia en Cristo Jesús. Así que le invito para que podamos seguir orando por la iglesia y seguimos cantando junto a nuestras hermanas, nuestra hermana Nicole, nuestra hermana Constanza, nuestra hermana Isidora. Que el Señor les bendiga. Son las coristas oficiales de nuestro ministerio pastor. Vamos a ver la libreta de notas también. Que sean las oficiales. Amén. Amén. La libreta de- Amén. Vamos a cantar al Señor entonces. Rompe el poder del pecado, su amor es fuerte.
Vamos a cantar. Vamos a entrar en un momento de adoración al Señor. Y quiero pedirles a los que están conectados que puedan escribir y comentar o nombrar sus peticiones. Recuerden que nosotros como iglesia estamos durante la semana orando por sus peticiones. Estamos siempre presentes, viendo también cómo van evolucionando, cómo van respondiendo, cómo el Señor va dando respuesta a cada uno. Ya hemos visto varias respuestas de muchas peticiones anteriores, personas que han sido sanadas gracias al Señor, personas que han sido fortalecidas, que han sido ministradas. Entonces queremos seguir orando por eso, por sus peticiones. Para eso somos iglesia, para eso estamos acá. Estamos para servir a Dios y para servirles a ustedes también, para ayudarles a contenerles, a fortalecer y a través de la palabra poder entregar una bendición para sus vidas. Así que no se olviden de colocar acá los motivos de oración. No sé si acá habrá alguno que quieran mencionar para que lo piensen y después lo vamos a comentar para que podamos orar todos juntos como hermanos. Amén. Se siguen conectando personas. Tenemos a Luis Arnoldo, mi papá, Luis Jaramillo, y también Marcela Díaz, que nos está acompañando. Ella es de Maipú. Álvaro, creo que sí. Peñaflor. Peñaflor. Yo andaba un poquito perdida. por ahí cerquita. Marcela, que nos saluda también, dice buenas noches, bendiciones para todos ustedes. Hemos estado orando por el esposo de Marcela porque consiga oración por su esposo por trabajo, eso. Ojalá nos pueda comentar ahí cómo ha ido eso, si él ha tenido alguna oportunidad de trabajo o para que podamos ver cómo... ¿Cómo? Intercediendo. O seguir intercediendo, como dice nuestra pastora. ¿Qué dice? Como está pidiendo oración. Hay que seguir intercediendo. Es que yo acá no la veo, por eso pregunto. No, que al final del chat dice, pido oración para que mi marido encuentre trabajo. Es que acá no se ve. Ya. Por eso pregunté. Pero gracias, hermano Álvaro, por su eso. aporte. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Su amor es un huracán, yo árbol soy, doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama hoy, cuánto Él nos ama, Él nos ama hoy.
lleva de gracia, nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir, el lamento cuando empiezo tu amor. Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama, Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuánto Él nos Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama. Amén. Así es el Señor. Él nos ama como sus hijos. Él es nuestro Padre. Porque bueno es el Señor por nosotros. Rey de mi corazón, agua que sacia mi ser, monte al que subiré, oh, mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh, mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. De mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh, mi canción. Fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh, mi canción. De mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh, mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh, mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás.
tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Amén. Bueno es el Señor. Amén. Vamos a orar para pasar a la palabra. Amén. Hermano Álvaro, ¿usted nos podría ayudar con la oración? Sí, voy para allá. Amén. Vamos a orar para recibir la palabra del Señor. Ya, oremos. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos infinitas gracias, Señor, primero que todo por las bondades, Señor, por las misericordias que has tenido con nosotros, Señor, nos has permitido estar hasta hoy aquí. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de poder hablar de tu palabra, de poder interceder, de poder tener este tiempo de intimidad contigo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has permitido también respirar, no nos ha faltado, Señor. No nos ha faltado nada, ni el abrigo, no nos ha faltado el alimento, no nos ha faltado nada, y eso es gracias a ti, Señor. Y en esta hora te quiero pedir que en el nombre de Jesús, Señor, seas quitando toda cosa que quiera perturbar, que nos esté desconcentrando. Si hay alguna falta que hemos cometido, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón. Si hay alguna dolencia, alguna inquietud que nos esté afligiendo, en el nombre de Jesús, dejamos estas cargas en tus manos, Señor, porque sabemos que tú tienes el control total. Y enséñanos, Señor, a confiar en ti, aunque nos cueste, aunque sea difícil. Pero queremos confiar en ti en esta hora. Padre Celestial, te dejamos nuestras cargas en tus manos, Señor, porque queremos escuchar de ti, queremos saber qué es lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy, Señor. Te pido, Padre Celestial, que en el nombre de Jesús desde ya seas ministrando y que tu Espíritu Santo sea gobernando cada una de las personas, de las familias que están en esta transmisión. Te pido, Padre, que tú seas con ellos en esta hora y que su corazón esté limpio y tranquilo para poder recibir el mensaje de hoy. Te pido por la vida de nuestro pastor que nos va a compartir la palabra, que tú seas dando la sabiduría y que seas tú hablando por medio de él. Te agradecemos por todo esto y quédate con nosotros y recibe toda gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que están conectados, que están ahí en la transmisión del programa. Desearles a todos primeramente que hayan tenido una hermosa semana junto a su familia y que esta semana que viene también sean de mucha bendición. Mire, a modo de introducción de comenzar la palabra de Dios nos enseña en el libro de los Hechos que cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Éfesos, preguntó a los discípulos de allí
¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Mire qué palabra le hace el apóstol Pablo a los discípulos. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted recibió al Espíritu Santo cuando creyó en el Señor? ¿Ha recibido la llenura del Espíritu Santo en su vida? ¿O tampoco sabía que había un Espíritu Santo que nos consuela, que nos llena, que nos dirige, que nos corrige? Amén. Como podemos observar, estos discípulos desconocían por completo la persona y la obra del Espíritu Santo. El Señor Jesús ascendió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre y volverá por su iglesia. Y volverá por su iglesia, amado hermano. Y para eso debemos estar nosotros preparados. Pero hoy nos encontramos en el ministerio terrenal del Espíritu de Dios. Y esto significa que debemos conocer mucho más la poderosa obra del Espíritu Santo. Yo no sé cuánto usted conoce de la obra del Espíritu Santo o de Dios, pero debemos buscarle, debemos encontrarle a Él. El Espíritu Santo, además de ungir con poder, genera santidad en el cristiano. Veamos en primer lugar el significado del nombre Espíritu Santo. La palabra espíritu es traducida del término griego pneuma. Escúchelo bien, pneuma, que además quiere decir viento, aliento, espíritu y soplo. Cuando usted tiene neumonitis, viene del espíritu neuma, del soplo, del aliento, del viento. Por eso que ataca los pulmones, la neumonitis. Que además quiere la palabra espíritu, o sea, la palabra santo es traducida del término griego hagios, que además significa puro, sagrado, consagrado. Por supuesto, a Dios, según la Biblia, de esta manera podemos concluir que se nos habla de aquel que nos quiere llevar hacia la voluntad del Padre Celestial. Es aquel que nos redarguye de pecado, el Espíritu Santo. Aquel que procura convencernos lo malo. Cuando usted hace algo mal y de repente se siente culpable, ese es el Espíritu Santo que está obrando en su vida. Cuando usted comete un ilícito, el Espíritu Santo viene a su vida y usted le hace sentir mal. Ahí es cuando está obrando el Espíritu Santo en su vida. Él nunca nos llevará a desobedecer al Señor. El Espíritu Santo desea generar en nosotros el carácter santo del Padre. Y mire una cosa, todo hijo se parece a su Padre. ¿Usted es hijo del Señor? ¿Somos nosotros hijos del Señor? Amén. Entonces debemos parecernos a nuestro Padre Celestial. Quiero invitarles a abrir su Biblia ahí en Primera de Pedro,
capítulo 1 del verso 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 16. Si usted lo ha encontrado, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Las palabras del apóstol Pedro. Amén. Ya hemos orado la palabra del Señor. Sabemos que viene bendecida, pero también queremos que el Señor pueda bendecir su vida grandemente. Dios es bueno y es poderoso. Él unge y capacita a sus hijos. La unción y los dones espirituales se reciben. El Señor los da. ¿Cuántos tienen dones en sus vidas? ¿Cuántos hermanos que nos acompañan ahí a través de la transmisión tienen dones del Espíritu Santo? Mientras que el carácter santo se forma. Así que el carácter de un cristiano se tiene que formar. No es que voy a esperar que el Señor me lo dé, me lo regale como los dones espirituales, sino que debemos formar nuestro carácter como hijos de Dios. Amén. El carácter de Jesús en el cristiano es el resultado de un proceso. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, ¿no es cierto? Llegamos con todos nuestros pecados, vivimos una vida normal como se vive en el mundo. Pero cuando llegamos al Señor, el Señor viene a nuestras vidas y de a poco en el tiempo comenzamos a cambiar. Aquellos que mentían dejan de mentir, aquellos que robaban dejan de robar. Y aquellos que no dejan de hacer lo que hacían antes es porque no tienen a Cristo en su corazón ni tampoco tienen al Espíritu Santo en su vida. Cuando nosotros aceptamos al Señor, viene un cambio en nuestras vidas. Deseamos buscarle, anhelamos estar con Él, anhelamos seguirle de una manera diferente. Y siempre yo lo digo, cuando estamos en el trabajo, muchas veces nuestros compañeros de trabajo dicen, algo diferente hay en ti, o tú eres diferente al resto de los demás. Noto en ti que tú no eres igual a los demás. Es porque el Espíritu Santo comenzó a trabajar en su vida y usted comenzó a hacer el proceso del llamado de Cristo para su vida. Debemos tener en cuenta que es un error procurar los dones, la unción y el poder sin anhelar el carácter santo que produce el Espíritu de Dios. Yo no puedo decirle al Señor, quiero tener el don de milagro si mi vida sigue siendo pecadora. ¿De qué manera puede obrar el Espíritu Santo en un lugar sucio, en una casa, en una morada inmunda? Debemos anhelar el carácter santo que produce el Espíritu de Dios. El carácter es para la unción, lo que la vasija es para el aceite. Es decir, el carácter sostiene la unción de Dios en el cristiano. Si usted va
a un almacén como se hacía antiguamente. ¿Se recuerdan cuando habían esos tambores y estaba la máquina esa que sacaba el aceite y uno iba a comprar una botella que tenía que llevar desde el hogar para poder ir al almacén y comprar aceite? Usted no podía ir con una botella vacía, o sea, rota, no podía ir con una vasija rota. Lo mismo es el carácter del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos tener nuestras vasijas rotas para recibir la unción del Espíritu Santo, ese aceite que llena nuestras vidas. Esa vasija tiene que estar sellada. El carácter de Cristo en el cristiano es fundamental. Recordemos que la palabra cristianos en su origen significa pequeños Cristos. Eso es lo que somos nosotros aquí en la tierra. Estamos reflejando el nombre de Cristo aquí en la tierra. Tengamos presente entonces que en el carácter, en el Hijo de Dios, es la base de la unción. Con razón nos dice la palabra de Dios: al que tiene más, ¿se le da menos? ¿No? Al que tiene más, se le da más. ¿Se recuerda la parábola de los talentos? Aquel que el Señor le dio 5 talentos y Él los multiplicó, y aquel que le dio 1 solamente lo guardó. El Señor tomó ese talento y se lo dio al que tenía más. Así es el carácter de Cristo en nosotros. El que tiene más se le da más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, dice en el Evangelio de Mateo 13:12. Ninguno de nosotros depositaría el valioso aceite en una vasija con un agujero o un orificio. Sería perder plata, ¿no es cierto? Seguramente los primeros sería repararla, y así restaurada no perdería el aceite. Por eso cuando usted llega a Cristo, usted es restaurado. Hay una palabra cuando nos dice que somos como el barro en las manos del alfarero, porque el Señor tiene que moldear, el Señor tiene que reparar, y luego puede el Señor derramar de su Espíritu Santo o del aceite poderoso del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso el carácter es la fuerza del recipiente que contiene o soporta el valioso aceite de Dios. La Biblia nos enseña que es posible operar en los dones del Espíritu Santo sin experimentar su maravilloso fruto, carácter. Una cosa es su poder y otra cosa es su carácter. Cuando observamos el detalle, la primera carta a los Corintios podemos ver que son 9 los dones del Espíritu. Milagros, sanidades, profecía, el don de paciencia, que muchos no tienen. Don de milagros. Hay 9 dones. Y son 9 las manifestaciones del fruto del Espíritu de Dios, según nos enseña Gálatas 5, del 22 al 23. Esta igualdad nos enseña que los dos son muy importantes en la vida del Hijo de Dios. Lamentablemente en la iglesia que estaba en la ciudad de Corintio podemos ver que había poder, dones y unción, con gran ausencia de integridad. Pues la Biblia nos enseña en 1 Corintios 1:7 que había allí abundancia de dones sobrenaturales. Y en Corintios 1:11 nos enseña que allí había contienda y fuertes conflictos entre hermanos, además de inmoralidad,
murmuración, entre otras cosas. ¿Cómo el Espíritu Santo podrá habitar ahí? Era imposible, amado hermano. También podemos recordar el caso de Sansón, un hombre con una fuerza física sobrenatural, un poder especial del Espíritu Santo, con una gran debilidad mortal. Y por eso su triste final. El Espíritu Santo trae revelación a los secretos de Dios. La palabra de Dios nos enseña, según la segunda carta de Corintios 13:14, que el Espíritu Santo, quien nos da poderosa revelación, como el amor de Dios Padre, los secretos del Padre Celestial, ahí en 1 Corintios 2, del 7 al 10. Verdades del Señor Jesucristo y de su obra redentora. Es por eso que, hablando de la obra del Espíritu Santo, el Señor Jesús dijo: Él me glorificará, tomará de lo mío y os hará saber. El Espíritu Santo nos sumerge en Dios de manera que el corazón, la mente, nuestro ser anhela más de la presencia del Señor. Amén. ¿Están aquí, no es cierto? Amén. Mire, usted está en su casa, pero aquí estamos en el culto ahí donde estamos reunidos. El Espíritu Santo renueva al cristiano. ¿Cuántos creen que esto es así? Es muy interesante ver que en la palabra de Dios el Espíritu Santo es presentado mediante varios símbolos, como por ejemplo el fuego, el viento, el aceite, el agua, entre otras más. Estas figuras o símbolos en la Biblia nos hablan de avivar, es decir, encender el fuego que se apaga, de refrescar en medio del calor abrasador, de las cosas nuevas que el Señor trae. Por eso dice aceite fresco. Y el agua nos habla de saciar la sed. Como podemos ver, todos estos símbolos o signos nos presentan la diversa obra del Espíritu Santo a favor de cada creyente. El Espíritu Santo renueva la vida del Señor Jesús en cada cristiano. Podemos buscar ahí en el libro de Juan 7, versos 37 y 39 al 39, y dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los creyentes en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Si usted tiene sed, acérquese a Cristo. Si usted que se quiere refrescar, acérquese a Cristo para que corran aguas, ríos de agua viva por su interior. Mire, yo estoy trabajando hacia el sur y lo que a mí más me aprecia del camino es ver los ríos, la abundancia de agua. Y le digo al Señor, me gustaría vivir acá, me gustaría vivir aquí en la naturaleza. Los ríos maravillosos. El otro día en Puerto Saavedra estábamos con mi esposa en un paisaje donde veíamos el río, había como una pequeña isla y estaba el mar. Un paisaje maravilloso, hermano. Si esos ríos son ríos de agua viva, es porque hay vida. Y Dios quiere entregarte vida en tu interior. Esto es poderoso y muy importante, pues nos enseña que dentro de ti está la fuerza
de tu renovación, de tu restauración. El Espíritu Santo, Él ha venido para fortalecerte, renovarte, saciar tu sed de Dios, para darte nuevas fuerzas y conducir al propósito para el cual fuiste creados. Él es tu fuente de fortaleza y seguridad en Dios. Si usted está pasando por aflicción, si usted está pasando por un problema en este momento, estoy leyendo en algunos escritos ahí en el chat que hay hermanos que están enfermos y que piden oración. Pero déjeme decirle que por nuestro interior correrán ríos de agua viva y estos ríos traen sanidad, porque cuando las aguas están quietas no hay vida, pero en el río que fluye, que corre por nuestro ser, comienza a fluir vida, comienza a fluir el Espíritu Santo y toda enfermedad es echado fuera y sea lavado todo nuestro cuerpo. Es lo que Dios quiere, que usted se pueda sumergir en la presencia del Espíritu Santo para que usted pueda ver la gloriosa palabra, pueda ver la gloriosa voluntad perfecta de Dios en su vida. Eso es lo que Dios quiere. Isaías 58:11 dice: Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías, tiempo seco, difícil, pérdidas, escasez, soledad, saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantiales de agua cuyas aguas nunca faltarán. Mire qué poderosa palabra que nos entrega el Señor. Jehová te pastoreará siempre. No dice de vez en cuando, no es como nosotros que de vez en cuando vamos a la iglesia, de vez en cuando nos congregamos, a lo mejor desde nuestro hogar. Es que pastor, se me olvidó que hoy día había culto. Se me olvidó que hoy día había reunión. Hoy día en la mañana un pastor nos comentaba, se había encontrado con una hermana de la congregación y le dice: hermana, el domingo nos estará acompañando en la reunión presencial que estamos haciendo ya en la iglesia. No, pastor, yo lo veo por el Facebook. Pero el Señor nos pastoreará en las sequías. Saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantiales de agua cuyas aguas nunca faltarán. Mire qué hermosa palabra. Debemos tener presente que el agua también, uno de los símbolos del Espíritu Santo, el agua limpia, purifica. El Espíritu Santo quien nos redarguye por corregir aquello que no agrada a Dios y en acción conjunta con la palabra de Dios nos corrige, redarguye y limpia. Yo no sé cómo está su vida. Por este tiempo yo tuve que salir a trabajar en lo que yo hacía hace 3 años atrás, que había colgado mis guantes. Para los que no me conocen, yo soy conductor de bus. Trabajo en un bus de doble piso para diferentes regiones. En este momento estoy trabajando hacia Temuco, Puerto Saavedra. Y sabe, todas las noches que yo hago mi tramo de conducción, yo hablo con el Señor. Para mí no es grato salir a trabajar así tan lejos de casa, ni tan lejos de la iglesia. El Señor me entregó una responsabilidad, pero por fuerza mayor tenía que hacerlo. A veces nos preocupamos tanto de nosotros
que nos olvidamos del resto. El Espíritu Santo de Dios desea darse a conocer. Quiere enseñarnos como en sus tiempos lo hizo el Señor Jesús con los 12 discípulos. Los pastores estamos aquí en la tierra para dirigir un rebaño. Y cuando hay una necesidad, el otro día me llamaron por teléfono, ¿acaso podía ir a orar por un hogar? Lamentablemente, con el dolor de mi corazón, tuve que decir que no, porque andaba trabajando fuera de casa. Y ahí es cuando el Espíritu Santo comienza, tenemos un conflicto entre el Espíritu Santo y yo, porque yo peleo cada noche, le discuto y le digo que Él me muestre el camino que Él quería para mi vida. Yo fui llamado hace muchos años atrás al ministerio. Y cada noche que pasa, el Espíritu Santo, cuando yo converso con Él, hemos tenido conversaciones muy extensas. Y sabe, lo que yo he sentido de parte del Espíritu de Dios, que la iglesia está dormida. La iglesia se mal acostumbró a quedarse en casa viendo una transmisión. Están los parques. Podemos salir por autoridad del gobierno, podemos salir a la calle a predicar. Pero usted le pregunta a los hermanos y los hermanos dan respuestas. ¿Pero para qué? Es que nos pueden atacar, es que nos pueden decir cosas, nos pueden, así como está la gente, podemos sufrir algún daño. Y sabe lo que yo recibí de parte del Señor. En vano fue el sacrificio de los apóstoles aquí en la tierra, porque ellos sí recibieron persecución, pero el Espíritu Santo jamás los abandonó. Cuando a Esteban lo apiedraron ahí en aquella plaza por predicar el Evangelio, fue perseguido. Cuando a Pablo lo crucificaron, cuando a los discípulos, a los apóstoles los mataron por predicar el Evangelio, ellos dieron su vida por amor a Dios. Pero hoy la iglesia se conforma con una reunión online. Hoy la iglesia se conforma con ver un video por YouTube. Se conforma con escuchar una palabra por una radio. Pero el Señor nos encomendó para que nosotros salgamos, ir a las naciones, a ser discípulos, enseñándoles la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo jamás nos va a abandonar. Pero estamos durmiendo. Lo que está sucediendo, lo que le comentaba al principio, es a nivel mundial. Los niños no podrán ir a las iglesias, porque las iglesias serán cerradas y serán multadas. Pero sí pueden ir los niños a las plazas, sí pueden ir a la feria, sí pueden ir al mall, sí pueden ir a Fantasilandia, ahora que se abrió Fantasilandia o que se va a abrir. Sí pueden ir a los cines. Pero la nueva ley es que a los niños no podrán ir a una iglesia, que los adultos mayores de 65 años no podrán ir a un templo porque la iglesia será cerrada o multada. Porque nos quedamos dormidos y no velamos ni oramos para que la iglesia poderosa de nuestro Señor Jesucristo sea levantada en este tiempo de pandemia. Me da pena. De un principio muy bueno este medio porque seguimos conectados. Pero ahora que tenemos la posibilidad de reunirnos en un parque, de reunirnos en un lugar, un auditorium donde podemos estar separados de 1,5 metros, tampoco queremos hacerlo.
porque la iglesia no se preocupó de juntar los recursos, no se preocupó de sostener la obra. La iglesia se durmió a nivel mundial. En países grandes como Estados Unidos y otros países van a haber reformas que van a ser cambiadas. Y nosotros como cristianos que tenemos al Espíritu Santo de Dios, sabiendo lo bueno, nos hemos quedado dormidos. Que Dios nos perdone, amado hermano. Que Dios nos perdone. Yo sé que a través del Facebook, a través de YouTube hay mucha gente que nos ve. Pero toda la gente que nos ve no es pastoreada. No hay una persona presente que esté orando por ellos, que esté escuchando sus problemas. No hay una persona, no hay un pastor. Y cuando los pastores hablan, porque hoy ya tienen hasta miedo de hablar de ofrendas, de diezmos y primicias, porque son juzgados, son maltratados verbalmente. Porque la iglesia perdió el lugar que tenía aquí en la tierra. El sacrificio de Jesús en la cruz. Yo el otro día le decía al Señor, creo que fue en vano el sacrificio. Le decía al Espíritu Santo, ¿de qué le sirvió a los apóstoles haber entregado su vida para levantar la primera iglesia? Si nosotros aquí estamos cómodos sentados en una mesa transmitiendo a través de un programa y no hacer nada, donde las iglesias que tenían 50 personas hoy día tienen 10. Pero que el Espíritu Santo pueda redarguir a cada hermano, a cada persona, y que podamos comenzar a orar por el legado que nos dejaron nuestros apóstoles, por el legado que nos dejó el Señor. Porque yo aún sigo creyendo que el sacrificio de la cruz no fue en vano. La muerte de Esteban, la muerte de Pablo, la muerte de los discípulos, de los apóstoles no fue en vano. Aún estamos a tiempo para que a través del Espíritu Santo volvamos a tomar el lugar que nos pertenece. El Espíritu Santo quiere renovarte, fortalecerte, conducirte al diseño de Dios. Para ti. Él no solo ha venido a darnos poder para servir a Dios, también ha venido para transformar nuestro carácter y ayudarnos a ser más como Cristo. Más como Cristo. Para ser más como el Señor. A todos los hermanos que nos ven, apoyen la obra. Apoyen la obra. Mire, a mí me da vergüenza hablar de dinero. Ofrenden al Señor. Porque tenemos que salir a las plazas. Tenemos que salir a predicar el Evangelio. Tenemos que salir a visitar a aquellos hermanos que están solos, aquellos que están enfermos, ir a visitarlos.
pero yo no me puedo transportar en el Espíritu. Yo no puedo ir a Puente Alto y decirle al bombero, échele petróleo porque Dios le va a multiplicar su estanque. Yo no puedo decirle a un hermano, vaya a un hospital a visitar a una persona, pero dígale, permiso tío, como dicen muchos al de la micro. Debemos hacer la obra redentora del Señor. Y el Espíritu Santo de Dios quiere que usted y yo hagamos la voluntad de Él. Por eso Dios quiere, en esta noche nos trajo esta palabra. Él nos trajo esta palabra. Él nunca nos dejará solo porque Él nos pastoreará. Aún en sequía, en este tiempo seco, en este tiempo difícil de pandemia, en este tiempo de escasez, en este tiempo de soledad, Él nos pastoreará. Saciará nuestra alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como un huerto de riego que darás vida, darás fruto. Darás una cosecha abundante. Y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Que el Señor te bendiga. El Señor les bendiga. Y luego estamos orando por las peticiones de oración. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible,
Gloria al Señor, gloria al Señor. Dios de lo imposible. Mire, todo lo que usted crea que es imposible para usted, para Dios no hay nada imposible, porque Él es el dueño de todo. Amén. Amén. Mire, vamos a orar por las peticiones de oración. Aquí nuestra hermana Romelia Luna, desde México. Amén. Dice, pido y sigan orando por mi suegro, el abuelo de Loami, y también por mi esposo y por mí. Andamos un poco mal por el cambio de temperatura. Recuerden que allá en México o son muy altas las temperaturas o muy bajas. Lo mismo que sucede en Argentina, de 39, 40 grados de calor. Nuestro hermano Juvenal dice, pido la oración por la salud de mi papá, también por la unión y comprensión de la familia Gallegos, sea que la enfermedad de mi papá sea para unirnos con solo el objetivo de sacar adelante la salud de mi papá, ya que está muy deteriorada. También nuestro hermano Juvenal también dice, pido la oración por mi esposa, problemas en sus rodillas y piernas en general. Amén. Vamos a estar orando también al Señor. Nuestra hermana Irene pide la oración por la vecina Nancy. Está un poco mejor, pero sí, sigamos orando. Ella tiene cáncer. Amén. Andrea Díaz, ¿sí? ¿No es cierto? Por trabajo vamos a estar. Marcela Andrea Díaz Gallegos. Maldonado, perdón. Así que vamos a también estar orando por trabajo. Por ahí había más peticiones de oración, me parece. Amén. Vamos también a orar por mi suegra, que el Señor tenga también misericordia por ella. Le encontraron algo ahí en el pecho, ¿cierto? No sabemos lo que es. Por mi madre también, yo sigo orando por ella, por su salud. Y oremos por la iglesia. Cuando yo digo la iglesia, por la iglesia en general. No estoy nombrando un cartel, no estoy nombrando una denominación en específica. Estamos orando por la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Así que cierre sus ojos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, porque como leíamos, Señor, en la palabra ahí en el libro de Isaías, tú nos pastorearás. Tú eres nuestro buen pastor. Señor, y si vemos la historia de un pastor en el campo cuando cuida las ovejas, él da hasta su vida por uno de estos animalitos, la defiende de leones, de osos, de todo peligro. Así eres tú, Señor. Tú defiendes nuestras vidas. Fue tanto, Señor, que la humanidad estaba siendo condenada completa para irnos, Señor, al infierno. Pero tú enviaste a tu Hijo, Señor, para que Él tomara el lugar que a nosotros nos pertenecía. Y Él, Señor, se entregó en una cruz por amor a nosotros. Hoy yo oro, Señor, por las enfermedades pedidas, Señor, a través de este chat. Señor, en el nombre de Jesús, la petición de nuestra hermana Romelia Luna, Señor, por la petición de nuestra hermana Irene, por la petición, Señor, de mi esposa, Señor, por mi suegra,
por la petición de nuestro hermano Juvenal, Dios amado, por su familia, su padre, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre que fue derramada en el Calvario de la cruz, trae sanidad, Señor, a aquellos que están enfermos. Trae liberación a aquellos que están oprimidos. Trae, Señor, consuelo a aquellos que están derrotados. Señor, trae liberación a aquellos que están, Señor, de manos atadas en este momento. Abre la puerta de bendición para el esposo, Señor, de Marcela, para que encuentre un buen trabajo. Señor, que no sea cualquier trabajo, sino que sea un buen trabajo para su familia, en el nombre de Jesús. Abre las ventanas de los cielos, abre la puerta de los cielos y derrama de tu gloria, derrama de tu bendición, derrama de tu poder, Señor, para tus hijos, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Haz milagros en este tiempo. Aunque la iglesia se haya quedado dormida, aunque la iglesia, Señor, se haya quedado quieta, esté cómoda como está, Señor, haz milagro para aquellos que te están conociendo. Haz milagro, Señor, para que las personas que creen en ti aún tengan esperanza, Señor, del Dios Todopoderoso, de aquel que me rescató de la muerte, de aquel que me rescató del pecado, de aquel que nos rescató, Señor, de la maldición de Satanás. Señor, a este Dios oramos, a este Dios clamamos firmemente para que tú hagas un milagro poderoso en cada una de las peticiones. Gracias, Señor. Toca el corazón de nuestras autoridades, Señor. Todas estas leyes que se están levantando en contra de la iglesia. Levantamos vallado de ángeles sobre la nación de Chile. Levantamos vallado de ángeles sobre la nación de Chile. Cubrimos, Señor, los aires desde el norte hasta el sur, del este al oeste. Señor, derramamos tu sangre que fue derramada ahí en el Calvario de la cruz, la tomamos espiritualmente y la derramamos sobre Chile entero, Dios amado. Las protegemos de las leyes, Señor, que están en contra de ti. Señor, aquellos que quieren cerrar iglesias, la persecución del cristianismo que ha comenzado, Señor, pero levantamos a aquel todopoderoso, al Espíritu Santo que está con nosotros, dándonos fuerzas, aliento y dándonos vida para seguir adelante, Señor, en esta obra poderosa. Levanta esta nación como un canal de avivamiento, Señor, para Latinoamérica, para Estados Unidos, para el Oriente, Señor, para Europa, Dios amado, porque de aquí han salido hombres y mujeres, Señor, que han ido a dar su vida para predicar el Evangelio en la India, en África, Señor. Oramos por nuestros hermanos. Oramos por nuestros pastores, Señor. Oramos por los líderes, Señor, que tenemos aquí en Chile como pastores, para que ellos tomen la mancera, tomen las riendas, Señor, y vayan, Señor, como punta de lanza adelante, Señor, para ir a pelear por los derechos que nos corresponden, Señor, como hijos tuyos. Tu palabra dice: instruye al niño en sus caminos, para cuando fuera viejo no se apartare de ella. Hoy, Señor, las leyes quieren apartar a nuestros hijos de ti, pero no lo permitiremos, porque somos hijos del Dios Todopoderoso, del Señor de señores, del Rey de reyes, del Todopoderoso. Y nos levantamos, Señor, como un ejército gigante en nuestra nación ahora. Nos levantamos, Señor, como el ejército que tú dejaste, Señor, aquí en la tierra. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, Padre.
Toma el lugar que te pertenece aquí en Chile. Toma tu lugar, Señor, aquí en Chile, el que te pertenece. No hay nadie como tú, Señor. Estamos viviendo, Señor, los tiempos de Noé. 100 y tantos años pasaron desde que Noé comenzó a anunciar el diluvio y la gente no creía. Hoy la gente no quiere creer. Pero levántate, Señor, nos levantamos como el ejército poderoso del reino de Dios aquí en la tierra. Bendigo mi país de Chile. Bendigo, Señor, la nación de Argentina, la nación de Perú, de Bolivia, Señor, de Guatemala, Venezuela, Señor, Costa Rica, Puerto Rico, Señor, Colombia, Haití, Señor. Levanta hombres poderosos en Haití. Levanta, Señor, hombres poderosos que lleven la palabra, Señor, a Centroamérica. En los Estados Unidos, Señor, toma el control de los gobernantes, Señor, de Estados Unidos. Que sean hombres íntegros para ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Agradecemos al Señor por su palabra. Agradecemos también por la vida de nuestro pastor, quien nos pudo acompañar, nos pudo deleitar con su compañía acá en esta casa, y entregando también palabra de bendición del Señor para cada uno de ustedes. Vamos a terminar nuestro culto con una alabanza. Amén. Vamos a cantarle entonces al Señor. Recordar a los hermanos que si quieren hacer algún aporte, algún diezmo, entregar algún diezmo, una ofrenda, ahí en la parte de abajo de la pantalla está apareciendo el nombre de cuenta a la cual pueden hacerlo mediante transferencia. Ok. Muchas gracias, hermano Álvaro, por... Postdata. Amén. Vamos a cantar al Señor entonces. ¿Cuántos esperamos ansiosos este día? Mi vergüenza me sepultó. Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de
rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando respiro, tengo un futuro, ahora veo porque tu voz me habló. Ya la muerte venció, glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló. Ya la muerte venció, glorioso día, tu sangre me rescató. Amén. ¿Cuántos esperamos ansioso ese glorioso día en que podamos ver a nuestro Señor cara a cara y poder agradecerle y alabarle en todo tiempo? Amén. Yo sé que cada uno de ustedes que está en su casa tiene también esa ansia y esas ganas de reencontrarnos luego con nuestro Jesús. Amén. Nos vamos a despedir, pastor. ¿Usted tiene que viajar ahora? ¿Sí? Sí, Dios es grande. Amén. Tenía que salir a las 22 horas, pero el bus lo aplazaron a las 23, así que me queda tiempo. Entonces vamos a seguir cantando. Me queda tiempo para irme al trabajo. Amén. Y como decía nuestro hermano Álvaro, recordarle a los hermanos, si usted quiere ofrendar o quiere hacer un aporte con los diezmos, va a haber una cuenta disponible para recaudar algunos dineros. Los dineros que se recaudan acá en el ministerio generalmente han sido para la obra del Señor, para pagar arriendos, para ir en ayuda de algunas personas, pero hoy nos tenemos que enfocar para poder obtener un lugar propio donde poder construir, poder arrendar o poder comprar. Así que para allá va nuestro enfoque hoy, esa es nuestra meta. Y si usted quiere ser parte de este ministerio ayudándonos, le invito a que pueda hacerlo libremente. No hay una condición, no hay un tope, no hay una obligación, sino que sea por amor a Dios. Nada más que eso. Así que el Señor les bendiga. Amén. Pastor, ¿le parece si le comparto algo que nos compartió nuestra hermana Carolina Salas? Amén. Dice, gracias a mi Dios que mi hermana está mejor. De haber estado 4 días en coma, que nosotros estuvimos orando por ella hace varios domingos, y los médicos la habían desahuciado, dice. La habían derivado a la UTI y Dios hizo un milagro muy grande en ella. Dios de ahí la levantó. Ella salió del hospital sin oxígeno, comiendo y caminando y teniendo una recuperación grande. Dios de ahí la levantó. Los médicos dieron su diagnóstico, pero nuestro Dios hizo lo suyo. Así que sigamos orando por ella, quien tiene un cáncer desde hace muchos años en un tumor en su cerebro, y Dios tiene un propósito para ella. Yo así lo creo. Y nosotros también. Amén. 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 Y damos gracias a Dios por eso, porque como les comentaba hace un rato atrás, nosotros seguimos orando durante la semana por las peticiones que todos ustedes presentan aquí en el Facebook, ahora en YouTube y también por interno. Muchas veces nos llegan peticiones de forma personal a cada uno de nosotros. Así que la gloria es para Dios, Amén. quien Él ha levantado a esa hermana, a esa mujer. Desde ahí, desde el hospital, ha sido el Señor. No hemos sido ninguno de nosotros, sino que solamente el Señor. Así que a Él le damos toda honra y toda gloria por este hermoso milagro. Amén. Decirle a Carolina, Carolina y a tu familia, es el tiempo de Dios para ustedes. Acérquense más al Señor.
Ustedes son hijos reconocidos por Dios. No son ilegítimos, sino que son hijos reconocidos. Acérquense más, porque el Señor quiere sorprenderles aún más. Amén. Así que nosotros creemos en los milagros. Yo siempre he contado, mi mamá estuvo enferma de cáncer por 10 años y el Señor de la noche a la mañana bajó su presencia. Mi hermana fue llenada y bautizada a través del Espíritu Santo y mi mamá a la semana andaba caminando y hasta el día de hoy está sana. Así que yo creo en los milagros de Dios, y a todos los hermanos que piden oración debemos confiar firmemente en nuestro Dios poderoso. Amén. ¿Nos despedimos entonces? Amén. Sí. Vamos, hermano Álvaro, nos acompaña acá para que podamos orar por nuestro pastor, quien va a viajar al sur. Al sur, al hermoso sur. A kilómetros de mi hermoso sur. Amén. Ya estoy viendo terrenos por allá, así que Vamos a ir a abrir una iglesia. Una iglesia por ahí. créanme que está en la inquietud de mi corazón de abrir nuevas obras fuera de Santiago. Y si Dios así lo permite, tenemos que expandir el reino. Mire, aunque venga persecución, aunque vengan problemas, Dios nunca nos desamparará. Y si tenemos que morir por la causa de Cristo, debemos morir. Para eso fuimos llamados, porque debemos llevar el Evangelio adelante. Si el Señor entregó a su Hijo para darnos nueva vida, nosotros también debemos ser ejemplo para el mundo de entregar nuestra vida para el Señor. Amén. Así que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a orar entonces. ¿Sí? Vamos a bendecir a nuestro pastor para que Dios le cuide esa máquina que va a conducir, que también le pueda a él en sus ratos descansar y que también pueda encontrar siempre al Señor en su camino y en su palabra. Amén. Amén. Álvaro, Ya. ¿sí? Oremos. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos infinitas gracias, Señor, porque tu presencia se ha manifestado en este lugar, Señor. Hemos visto cómo tú nos respondes las oraciones, Señor. Nuestra oración es escuchada por ti. Gracias, Padre, por eso, porque podemos ver cómo se glorifica tu nombre, Señor. Por medio de las respuestas, Señor, vemos ahí como nuestra hermana mencionaba esta gratitud. Y así yo sé que hay muchos que tal vez no nos animan a hacerlo, de mencionarlo, pero yo sé que el Señor ha estado respondiendo y nos ha sostenido hasta hoy. Padre Celestial, te quiero entregar nuestras gratitudes, nuestras peticiones, Señor, entregar este hermoso culto que hemos tenido a través de esta plataforma, Señor. Que tú seas ministrando cada una de las vidas que están al otro lado de la pantalla, Señor. Y que el Espíritu Santo pueda tomar control en sus vidas y gobernar y amonestar día a día con el fin de acercarse a ti. Que si tal vez están en casa en cuarentena o por algún motivo o están sin trabajo, sea un tiempo de provecho, que puedan buscar tu presencia, tener un encuentro real contigo, en la intimidad contigo. Padre Celestial, te quiero pedir en esta hora de forma especial por nuestro pastor, Señor, que va a empezar una nueva semana laboral, que tú seas con él, Padre bendito, que en el nombre de Jesús, Señor, seas tomando el control de su vida, Señor, tomando el volante, Señor, y que cada uno de los pasajeros que suba a ese bus sea bendecido por ti, Señor. Que en medio de la noche, en medio del viaje, cuando Él interceda por cada uno o tenga un momento de intimidad contigo, que la presencia de Dios, que el Espíritu Santo sea tomando el control de las vidas de las personas que van ahí. Y que puedan y recibir parte de ti, Señor. Que cada persona que suba a ese bus sea bendecido por ti. Que no falte, Señor. Bendícelo a Él, porque Él también depende de la cantidad de personas que suban. Bendícelo, que el Cebú siempre pase con la cantidad que tiene que llevar de pasajeros, Señor. Que pase lleno, Señor. Se viene un tiempo bueno, Señor, que te pedimos que tú seas abriendo puertas, Señor, y que suba gente, y que en algún momento puedan escuchar de ti también, Padre. Bendícele, cúbrele, Señor. Y te agradecemos por su vida, porque Él ha estado con nosotros, Señor, desde que fue
desde antes que fuera ungido pastor, ha estado con nosotros y te agradecemos por eso, Señor. Bendícele doblemente, Señor. Cuida su corazón, cuida su vida, Señor. Y en donde Él quiera que Él esté, Señor, que el nombre de Dios sea exaltado por sobre todas las cosas. Y así a cada uno de los que están aquí en esta transmisión, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, tengan una excelente semana. Bendecida, triplemente bendecida, Señor, y que la próxima semana puedan contar las bendiciones, puedan contar los milagros que tú has hecho en sus vidas. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Nos despedimos todos juntos entonces desde acá, desde el estudio 1 de Casa Central, como ustedes quieran decirle. Nos despedimos y nos vemos el próximo domingo si Dios lo permite. Así que buenas noches, Bendiciones. que descansen y que sea una semana muy bendecida. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos
de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Que te llene, te rodee, va contigo, va contigo.